iniciar. Listo, ya está grabando. Bueno, perfecto. Y ahora vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir pantalla. Ahí está. Compartimos pantalla. Perfecto. Una vez que compartamos pantalla, ya vamos a empezar. Bien. Vamos a empezar entonces. Yo empiezo directamente con administración. Lo primero que vamos a ver en administración, lo primero es qué son las fuentes de información. Porque ¿qué nos pasa en la escuela, no? Empezamos, hay una noticia que necesitamos urgente que se defina, si vamos a vacunarnos, si el día es, si se libera el día o se libera en el horario que va a vacunarse. Si hay una suspensión de actividad, si se suspende o no se suspende. Y entonces empiezan a circular los WhatsApp, empiezan a circular en los medios masivos de comunicación, empiezan a dar información, y entonces hay una cuestión que tenemos que tener claro a la hora de hablar de normativa escolar, ¿sí? Es decir, ¿cuál es la información oficial? Siempre empiezo por esto, porque es como que son las dos cuestiones, digamos, importantes que parecieran obvias y que no lo son, que una es que la ignorancia de las leyes no exime de su cumplimiento, como dice Natalia, y lo otro es que la organización escuela, la información oficial, emana de instituciones gubernamentales, u ONG avaladas, que la vamos a ver después, por las entidades estatales. Es decir, la información oficial es aquella que emana de las autoridades y las jerarquías. Nosotros tenemos una vía jerárquica. El sistema nuestro de gobierno de las instituciones educativas es un sistema verticalista. Nosotros tenemos una vía jerárquica. Por lo tanto, el MDZ, el Diario 1, el Diario Sande, el Canal 9, Canal 7, las radios, todo, no son medios oficiales. No son medios oficiales. Yo como director muchas veces hay docentes o otros directivos me preguntan, mira, hacen impresiones de pantalla, se suspende la actividad en el turno tarde y le sacan una fotito al canal 7 o 9, ¿no es cierto?, que están en el informativo. Eso no es una información oficial. Lo dijo el director general de escuela, tampoco es una información oficial, porque nosotros nuestra profesión está regulada por normas, está regulada por normas el ejercicio de nuestra profesión. Por lo tanto, nosotros dependemos, ¿sí?, de la vía jerárquica que establezca y que emane esa orden. Como dice, seguramente también con Natalia vieron el tema de la subordinación. Nosotros estamos subordinados. Nosotros no coordinamos con el otro, no tenemos una relación entre dos personas de coordinación, sino que tenemos una subordinación, como dice Natalia. Nosotros estamos subordinados en el ejercicio de nuestra profesión. Entonces, esto que son la información oficial, ¿sí?, es importante que tengamos en cuenta de qué páginas nosotros vamos a recibir esa información, si saliera de la web, ¿sí?, si saliera de la web. Bien, yo, ¿cómo se llama? Este PDF está en la plataforma, ustedes lo van a tener accesible, ¿sí? Pero lo importante es, el portal educativo es el portal oficial. El portal educativo es un portal oficial. Lo que se dice ahí es oficial. Si a mí me envían una impresión de pantalla del portal educativo, eso es oficial. Yo debería chequear la normativa que lo establece, pero es oficial. Ese portal es oficial, el portal educativo, que después lo vamos a desmenuzar, el portal educativo, ¿sí? Si queremos leyes, el Colegio de Abogados de Mendoza, la legislatura de la provincia de Mendoza, el boletín oficial, el Poder Judicial, son todas páginas oficiales. Es decir, depende de la información que nosotros necesitemos, son páginas oficiales. Y ustedes me dicen, bueno, pero hay blog, hay web. Sí, son interesantísimas y está bien. O sea, si se refieren a la norma legal, está perfecto. Lo que yo les digo es la fuente. Si ustedes quisieran ir a las fuentes, digamos que donde está publicada,
principalmente el boletín oficial. De ahí en más, por supuesto, que si hay web o hay, digamos, organizaciones que van a encontrar, por ejemplo, los sindicatos, ¿sí? Normativa y todo lo demás, siempre y cuando sea una normativa, no importa dónde esté, es de cumplimiento. Una normativa es de cumplimiento, ¿sí? Entonces, como todas estas cuestiones que ustedes van viendo con Natalia, nosotros lo vamos referenciando con nuestra actividad, ¿sí? Es decir, siempre y cuando sea una normativa, pero si ustedes quieren ver si esa normativa, digamos, está colgada en los ámbitos oficiales, estos son ámbitos en los cuales ustedes pueden chequearlo. Bueno, si quieren otra información, el Ministerio de Educación y Deporte de la Nación. El Ministerio de Educación de la Nación es el otro ámbito oficial, a referencia nacional, ¿no es cierto? Por supuesto. Y si ustedes me preguntan a mí de dónde yo descargo las normativas y por ahí hay jurisprudencia, doctrina, normativa de otras provincias, SAIG, ¿sí? Para mí es muy... aquel que le interesa, que quiera explorar un poco más, esta web, ¿sí? Que es el Sistema de Información Jurídica Nacional, ¿no? Acá hay una organización entonces que informa. Ahí tienen toda la normativa de la Argentina, todas, incluidas las de Mendoza, y además tienen los decretos nacionales, todo lo demás, y es una página que entrega información fehaciente y formal. Es información, digamos, que es de público, por supuesto, que pueden ingresar, no hace falta que tengan clave, y ahí pueden explorar leyes y todo, digamos, ver cuáles son las normativas vigentes, solamente colocando por ahí hasta una palabra que lo vamos a hacer enseguida. Bueno, después tienen el Infoleg, también, el Poder Judicial Nacional, la jurisprudencia, por ejemplo, ahora hay algo muy importante, hay un... que se refiere, digamos, a la competencia de las provincias y a la competencia nacional. Imagínense, es un hecho histórico el tema del dictamen, la jurisprudencia que ha dado la Suprema Corte de Justicia con respecto a si la nación puede o no intervenir en una provincia en aspectos de educación. Que no es solamente por el debate político que eso genera, sino que mantiene una jurisprudencia con respecto a qué puede hacer la nación. Este es un debate de más de 100 años, ¿no? La ley Lainez, en su momento, le dio la posibilidad, en 1905, a la nación de crear escuelas en las provincias. Se necesitó una ley para que tuviera esa facultad. Luego las transfiere en el año 79 las primarias nacionales y en el año 93-94 las secundarias y educación superior en algunos institutos normales también los transfiere a la provincia y ahí definitivamente queda el Ministerio de Educación sin escuelas. Bueno, el Congreso Nacional, el Consejo Federal de Educación, acá están todas las resoluciones del Consejo Federal de Educación, también ahí para buscarlo, son sitios oficiales. El Centro de Información Judicial, todos estos, simplemente para que sepamos de dónde partimos. Y esto vamos a hacer aquí, yo voy a abrir para que veamos un poquito, sé que todos lo saben, pero el portal educativo, ¿sí? Acá tenemos la versión oficial. Esta es una página oficial, donde tenemos los distintos links y búsquedas de normativa y todo lo demás. En esta parte de servicio, aquellos que quieran buscar las normativas y resoluciones, se vienen acá, a normativa y resoluciones. Generalmente ponen una palabra, por ejemplo, traslado, si quieren ver qué normativa hay en traslado, y ahí van a salir las normativas, digamos, todas en general. Ustedes pueden hacer algún filtro, pero siempre con una palabra. Como ustedes ven, acá donde están, hay una base de datos importantísima, oficial. ¿Están todas las normas? No. Esto se los quiero decir también. No están todas las normativas. Son algunas. Pero bueno, la gran mayoría está. ¿Sí? Eso sería como importante. Bien.
Después, habíamos dicho anteriormente, SAIG, este es otro portal. ¿Por qué hago esta introducción primero? Porque como nosotros vamos a trabajar permanentemente con normas y aprendamos a convivir con las leyes, es el lema de la doctora Meli, y yo lo adhiero absolutamente, lo importante es que sepamos dónde vamos a buscar las normativas. Siempre tenemos que estar diciendo, che, pasame esto, pasame aquello. Bueno, este es el sistema argentino, ¿sí? Acá ustedes colocan, si quieren, un fallo, un sumario. Esto es una página, digamos, que tiene muchísima, pero muchísima información, ¿sí? Acá están las leyes provinciales, como yo les decía, y los decretos y las leyes nacionales. Por ejemplo, vamos a buscar acá y decimos nosotros queremos buscar educación. Colocamos la palabra ahí, inmediatamente vamos a respirar, vamos a suponer que queramos eso, y entonces nos van a salir las leyes que hacen referencia a educación, ¿sí? Pero si nosotros queremos venir y queremos buscar una ley, sabemos el número directamente, y queremos buscar la 26.206, directamente nos va a dar, podemos hacerlo de esa manera. Bueno, acá no destinado. Vamos a hacerlo. Vamos a ir al inicio. Entonces, norma. Vamos a poner. Buscar norma, ley. Estado vigente. Y ahí nosotros podemos poner el texto. El texto de la norma, o el título, o lo que nosotros estemos buscando. Principalmente acá, si nos volvemos un poco aquí, van a ver ustedes ahí, SAIG Mendoza, ley 26.206, vamos a poner, ley de educación nacional, y ahí les sale directamente. Y acá al costadito, si lo quieren descargar en PDF, ahí lo tienen completo. Perfecto, bueno, empezamos por eso. Eso sería como las páginas, digamos, oficiales. Hasta ahí vamos bien, y esto ya les queda a ustedes para que lo tengan de referencia. Bien. Ahora empezamos con la organización escuela. ¿Qué es lo primero que vamos a determinar? ¿Qué es una escuela? ¿Qué es una escuela? Entonces, vienen recuerdos nostálgicos, mi primer trabajo, mi curiosidad, mi profesión, pero en realidad, como todas nuestras actividades tienen un concepto y están normados. Entonces, la ley de 26.206 dice qué es una escuela, y no la nombra escuela, le llama institución educativa. Dice institución educativa. ¿Y qué es la institución educativa? Es la unidad pedagógica del sistema responsable de los procesos de enseñanza-aprendizaje destinados al logro de los objetivos establecidos por esta ley. ¿Qué ley? La 26.206. ¿No es cierto? Entonces, fíjense en ustedes, unidad pedagógica. ¿Cuál es el fin sustancial que tiene esta institución educativa? Es una unidad pedagógica que ya lo vamos a ver con mayor profundidad cuando veamos esa ley. Y a nivel provincial, ¿qué es lo que dicen las instituciones? Y acá tenemos como un pequeño problemita, ¿sí? Que las leyes provinciales hacen referencia a la ley nacional, a la ley marco nacional. Pero en el caso de Mendoza, la ley provincial del 2002 hace referencia a la Ley Federal de Educación, la cual ha sido derogada. Por lo tanto, la ley 6970 va a tener terminología o va a tener conceptos en referencia a la Ley Federal de Educación. Igualmente, hasta que salga una ley que haga, digamos, que haga anclaje en la Ley Nacional 26.206, la 6970 está en plena vigencia. Y si está en plena vigencia, entonces es de cumplimiento. ¿Y qué dice la Ley 6970 con respecto a la escuela? Constituyen las unidades operativas. Fíjense ustedes la diferencia de concepto. Esto para analizarlo en otras materias, ¿no? Fíjense ustedes los conceptos, qué claridad para poder
determinar lo que significan, digamos, distintas concepciones cuando se van, a medida que va transitando la historia de una sociedad y cómo las leyes van marcando, van dando las pautas, digamos, de las prioridades. Entonces dice esta ley: las instituciones educativas constituyen las unidades operativas del sistema educativo provincial, donde confluye la gestión pedagógica y la gestión administrativa. Es ahí donde nosotros nos vamos a parar. Entonces, fíjense ustedes, lo primero que estamos haciendo es definir con claridad dónde vamos a trabajar. Nosotros vamos a trabajar en una institución educativa. Eso tiene que quedar claro, ¿sí? Entonces te dicen, bueno, pero yo trabajo en una supervisión. Perfecto, trabaja en el ámbito de la Dirección General de Escuela. Ahora, si usted trabaja en una supervisión, pero está, digamos, en función en la supervisión y depende de una escuela, estaría en el marco de la institución educativa en función en la sede de supervisión. Siempre vamos a depender de una institución educativa. Eso es importantísimo. Eso es, digamos, una supervisión por sí sola no tiene la capacidad de contratar, excepto que sean contratos, digamos, a través de la dirección, y entonces es la Dirección General de Escuela en función de la supervisión. Pero donde funciona el sistema educativo como tal, ¿sí? Es decir, en los fines y cumplimiento de los objetivos, de las metas que se plantean las políticas educativas, es en la institución educativa. Esto tiene que quedar clarísimo, ¿sí? Porque desde acá partimos nosotros, que nuestro espacio y nuestro lugar está normado por dos leyes. Entonces, tiene una definición clara, ¿no? Y delimita su competencia. Fíjense ustedes, la institución educativa, si lo queremos, digamos, ir dimensionando, no tiene una función de club, no tiene una función de centro cultural, ni de comisaría, ni de centro de salud. Tiene una función estrictamente educativa. Ese ámbito se lo han dejado a las instituciones educativas, para el cumplimiento de la educación obligatoria y de las ofertas educativas con respecto a las modalidades. Bien. Tema importante para continuar. Ahora, ¿cómo es el gobierno de la Dirección General de Escuela? ¿Qué establece la 6970? Y la 6970 dice que la Dirección General de Escuela es un órgano autárquico del Estado provincial. Ah, bueno, pero ¿y qué es un órgano autárquico? Ahí lo tenemos que ver. ¿Quién es el que me lo define las palabras? Fíjense ustedes lo importante de esto. La interpretación no debe ser injusta, pero debe haber una interpretación, ¿no? Entonces tenemos que ver a qué se refiere esta interpretación. Entonces, ¿a dónde nos vamos? A otra ley, a la 8.706 de Administración Financiera, y dice que los organismos autárquicos son las entidades constitucionales o que las creen por leyes especiales que poseen personería jurídica, patrimonio propio, dependencia funcional del Poder Ejecutivo y se financian con recursos propios. Fíjense ustedes. Y dice la ley que es un órgano autárquico. Entonces, el director general de escuela, o directora general de escuela, es nombrado con acuerdo del Senado. Es como lo es el del director general de irrigación, tienen acuerdo del Senado. ¿Eso qué significa? Que no está a voluntad de un decreto de que se vaya o que se haga un procedimiento dentro de la administración ejecutiva, sino que interviene el Poder Legislativo. Y ese rango constitucional de la Dirección General de Escuela es la que le da cierta autonomía frente a los requerimientos de mandato que necesita esta organización para dinamizar, para poder funcionar. Ahí se entiende, ¿verdad? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Están o se fueron? Sí, profe, sí, se entiende. Sí, perfecto. Sí, está bien. Quería ver. Bien. Entonces, fíjense ustedes, venimos. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? Es decir, ¿cuál es la fuente de información oficial? ¿Dónde nos ubicamos?
¿Y ahora qué tipo de gobierno tenemos? Órgano autárquico, ¿sí? Esto es importante porque ustedes fíjense en que el ingreso a la docencia, digamos, como titular del Estado, lo firma el director o directora general de escuela. No lo firma el gobernador por decreto, sí, que lo podría, por supuesto, pero en realidad lo firma el director general de escuela. Eso es importante, es decir, nosotros tenemos una vía jerárquica hasta el director general de escuela, ¿sí? Que ya lo vamos a ver también después. Bien, perfecto. Bueno, y ahora ya entramos en la administración. Decimos, bueno, a ver, ¿qué nos manda la ley? Fíjense ustedes, venimos de la institución educativa, de las fuentes oficiales, gobierno autárquico, y ahora vemos qué pasa con la administración del sistema educativo. Será centralizada, ¿sí? O sea, director general de escuela, subsecretaría, o sea, debe haber algunos roles y funciones que centralicen la normativa. Descentralizada operativa y territorialmente. Es decir, habría que ver, digamos, cómo ese cumplimiento normativo se distribuye en el sistema educativo y estará dotado de los mecanismos que garanticen la coordinación del sistema y su integración provincial y nacional. Fíjense ustedes, ahí es donde nosotros vamos a ir delimitando la vía jerárquica, porque para nosotros es muy importante la vía jerárquica, ¿sí? Es determinar, digamos, cuál es la autoridad, cómo nos subordinamos, a quién nos subordinamos nosotros, ¿sí? Y eso lo va determinando la misma ley. Ustedes van a decir, bueno, pero ¿por qué no pone, digamos, como un tipo más resumen? ¿Saben por qué no? Porque yo no sé si todos tienen, digamos, cierta familiaridad con los textos normativos. Por eso yo directamente coloco la normativa, no porque no pudiera ser, digamos, una red conceptual o un mapa conceptual, perdón, sino porque quiero que tengan acceso, porque lo que estoy leyendo yo lo están leyendo ustedes. La interpretación que le estoy dando yo, ¿sí? Ustedes pueden o no estar de acuerdo, entonces dicen, no, pero ¿qué será centralizado o no centralizado? Y hay que buscarle. Operativo y territorialmente podemos discutirlo, ¿sí? La ley manda, entonces tenemos que dar una interpretación que implique, digamos, el sentido o el espíritu de ese artículo, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, cuando dice, será centralizado normativamente el director general de escuela, descentralizado operativa y territorialmente las supervisiones, las direcciones de línea, ¿sí? Y dotada de mecanismos que garanticen la coordinación del sistema y su integración provincial, eso que implica las delegaciones regionales. Ahí estaríamos. Bueno, y el 130 que habla de la administración del sistema educativo provincial y que hay una gestión pedagógica, nos manda a todos, y una gestión administrativa, cuyo objeto es el desarrollo del proceso educativo. Fíjense ustedes, y acá, digamos, nos vamos a parar un ratito. En el 130, la administración del sistema educativo provincial comprende la gestión pedagógica y la gestión administrativa. Y ahora yo pregunto, ¿no? ¿Qué será de la gestión pedagógica lo administrativo? A ver, ¿qué será de esa gestión pedagógica lo administrativo? Yo, por ejemplo, viene un profesor y me dice, director, no voy a cargar las notas al GEM. ¿Por qué, profesor? Porque yo he tomado solamente para dar clases. ¿Qué sería cargar las notas al GEM? ¿Qué sería cargar las notas? Administrativo. Pero acá nos vamos a detener un ratito, ¿eh? Acá nos vamos a detener, es clarísimo, porque de acá es donde nosotros vamos a partir, ¿sí? Es decir, gestión administrativa y gestión pedagógica. Exacto, ¿sí? Los recursos que utilizamos y cómo los usamos, perfecto, Karina, ¿sí? Seguimiento del alumno, exacto. Es decir, es un acto administrativo, sí, todo lo que hacemos, claro. La carga de nota del GEM es de carácter administrativo y obligatorio, trayectorias escolares, exactamente.
Entonces, cuando viene un profesor y me dice, no voy a cargar las notas porque no me corresponde al GEM, inmediatamente, en ese mismo momento que está, digamos, hablando de no realizar esa tarea administrativa, está en falta, ¿sí? Está en falta. El que no realiza las actividades administrativas inherentes a su cargo está en falta, ¿sí? Y las tareas administrativas inherentes al cargo son parte, ¿sí?, de la función y rol del docente. No es solo pararse frente a los alumnos y enseñar, sino que tiene una tarea inherente a su cargo. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Está incumpliendo exactamente, está incumpliendo con la normativa. Entonces cuando viene y dice, no voy a hacer el acto, yo no voy a hacer el acto. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Le toca hacer un acto y el profesor dice, no lo voy a hacer. No voy a hacer el acto, porque no está dentro de mi tarea pedagógica, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es la situación? La situación es que el acto es parte de su actividad, digamos, de su actividad pedagógica, pero además administrativa. Entonces el profesor dice, yo le digo al profesor, profesor, recuerde que me tiene que presentar las glosas, me tiene que presentar el acto. Yo no le voy a presentar nada, yo lo hago a capela. Así le dijo un profesor a una directora. Yo lo hago a capela. ¿Cómo lo hace a capela? No, usted no se haga problema, yo voy a estar y yo digo cuando entra el himno, cuando entra la bandera, cantamos el himno, sale la bandera, yo lo digo las palabras alusivas y después cierro el acto y usted haga la parte expresiva, directora. ¿Eso lo puede hacer? Y ahora, pero yo al profesor, en este caso, profesor, ¿no es cierto?, le tengo que decir con herramientas legales el porqué. No es porque al director se le ocurre, ¿sí? Por eso están acá ustedes. Y estas son las herramientas que ustedes se tienen que llevar para el ejercicio de su profesión. Es decir, sí, está bien, pero es un buen planteo. Si toda la vida lo hicimos, toda la vida nadie negó, dice, a mí me toca el haga, ¿vos cuál acto te toca? El 20 de junio, el otro acto, el otro acto, el otro acto. Pero ¿y qué lo sustenta? Que a vos te designe una tarea administrativa. Tiene que haber una normativa, no puede ser que el director o directora se le ocurra, vos haces esto, vos subiste al techo, vos andás a la vereda, vos andás allá. No. Exacto. Todo acto, o todo lo que hagamos, digamos, dentro de la institución educativa, se sustenta sobre una normativa escolar. Entonces, en el caso de los actos, en el caso de las actividades, hay algo que no le damos, o sea que vamos directamente a los anexos y no vamos vamos al anexo, digamos, que define fechas, pero no vamos al anexo que define funciones y deberes. Y se llama calendario escolar, que muchas veces no le damos, Olivia, porque salió el calendario escolar. ¿Cuándo empezamos las clases? ¿Cuándo son las vacaciones? ¿Cuándo son los feriados? ¿Cuándo terminan? Eso es lo primero que hacemos, todo, qué sé yo por lo menos, eso es lo primero. ¿Cuándo son las mesas? Pero el calendario escolar, que lo vamos a estudiar después, ahí hay un montón de mandatos. Ahí establece que hay fechas y el tipo de acto. Fíjense en ustedes. Algo simple, ¿eh? Entonces, cuando a mí me toca hacer el acto, digamos, la designación, fui fehacientemente informado. Ahora, si el director o directora va y le dice dice, bueno, vos, Juan, vas a hacer el acto del 20 de junio. Pero director, ¿me lo viene a decir ahora? Yo quiero que emane de usted un instrumento administrativo para que yo pueda hacer el reclamo. ¿Puedo dar una orden verbal? Sí, pero si esa orden verbal está, digamos, provocando una injusticia o está provocando un acto que no corresponde, yo necesito imperiosamente plasmar en un acta o que me hagan una circular para yo poder recurrir. Porque la verbalidad no se recurre con la verbalidad, se recurre desde el escrito. Esto era lo que le decía la doctora Meli con respecto a los recursos, ¿no? Que en este caso es informal porque yo ¿qué voy a hacer? Yo le voy a hacer una nota. Me dirijo a usted para solicitarle en tiempo y forma. Claro, exactamente. Por eso mismo es importantísimo
el tema de escribir. No sé si hay directores y directoras acá, pero lo importante es escribir. Es decir, y si a mí me van a dar una orden, que me lo den por escrito, ¿sí? Excepto que haya, digamos, que no haya problema, qué sé yo. Le da formalidad al acto, exactamente, claro. Exactamente. Fíjense ustedes, ¿no? Entonces, por ahí decimos, en las cuestiones, por ejemplo, ahora se da mucho el tema de virtualidad sí, virtualidad no. A mí, ¿quién me paga los datos? Lo cual es cierto. El sueldo no llego a fin de mes, lo cual es cierto. Ahora, esa discusión, hay un ámbito para hacerlo. Cuando yo ejerzo mi cargo, ¿sí?, lo ejerzo en la responsabilidad de todas las normativas vigentes. ¿Sí? O sea, no disminuye mi responsabilidad por la consideración que yo pueda tener con respecto a algo. ¿Sí? Esto es importante, porque a veces, por ejemplo, en otro momento, mira, vamos a hacer una salida escolar y entonces están afectados tal curso, tal curso, tal curso. No, yo por lo que me pagan, yo no voy a hacer eso. Tenemos un problema. Y ustedes son director, directora. Y le hacen ese planteo. Y entonces, ¿cómo lo justifican? ¿Cómo dicen, sí, usted tiene que ir? Ah, porque soy José. No, todos los actos que hay en una escuela tienen que estar sustentados sobre una normativa vigente. Esto es lo importante. El primer mandato que establece, digamos, la responsabilidad de cumplimiento administrativo está en la ley 6970. Esto es importante para que todos lo tengamos en cuenta. Y tenemos, claro, esos serían los deberes y derechos, ¿no es cierto?, como trabajadores, en lo laboral. El estatuto del docente en lo laboral, exactamente, perfecto. Y ahí están otra parte importantísima de nuestros deberes y derechos, ¿no es cierto?, que nos mandan también, que lo vamos a ver después. Pero ahora, en la parte administrativa, lo que vamos viendo es cómo vamos cerrando esta escuela que funciona desde, digamos, desde los actos que provoca aquello que no es estrictamente pedagógico, que no es esto que estamos haciendo, digamos, de intercambiar conocimiento. Bueno, ahí vamos a avanzar. ¿Hasta ahí queda claro? ¿Hay alguna duda con respecto a eso? Bien, perfecto. No, profe, súper Ahora claro. vamos a compartir de vuelta. No. ¿Dónde estamos? Acá. Bien, entonces ya quedó claro que tenemos la administración del sistema educativo provincial, comprende la gestión administrativa y la gestión pedagógica. Perfecto. Bien, tema importante, todo muy bien. Alguien me ordena, yo soy un subordinado, la escuela funciona, pero en las condiciones, digamos, que tenemos nuestro, el sustento de nuestras instituciones, tiene que haber dinero en circulación. ¿Y cómo se sustenta la escuela? Y la escuela se sustenta, volvemos otra vez a la ley de administración financiera, con un presupuesto. Y ese presupuesto que se vota, que generalmente ustedes han escuchado, es después del 30 de septiembre, que se lo presenta el Poder Ejecutivo en la legislatura lo discute, bueno, ahí ustedes hay un proceso bastante importante, digamos, con respecto a eso. Yo creo que, y esto ya es una opinión personal, creo que la ciudadanía tiene que interiorizarse más, porque puede participar, digamos, de las discusiones, puede también, a través de sus representantes, expresar las necesidades territoriales que hay, y el financiamiento está en el presupuesto provincial. En un determinado momento yo fui legislador y estaba en la comisión de Hacienda y Presupuesto, y la verdad que nosotros como docentes tenemos mucho para hablar de ese tema. Es una pena que a veces quede tan sumergido en lo político y en las cuestiones netamente partidarias, cuando es un tema que lo deberíamos trabajar socialmente, independientemente de las ideas partidarias o no que tenga la persona, porque eso nos involucra a todos. Ahí están las prioridades en las cuales se va a invertir dinero en efectivo, que está, digamos, que el Estado provincial recauda para generar. Tampoco es que ¿de dónde sale ese presupuesto? Y ese presupuesto sale de
del impuesto inmobiliario, del impuesto automotor, de los impuestos, de las tasas, de la coparticipación. Y entonces por ahí, esto es un tema, no sé si te han escuchado, los presupuestos participativos departamentales, y es muy importante a veces que nosotros como docentes deberíamos tener un poco más de conocimiento con respecto a la pauta de gasto, porque esto también nos permitiría a nosotros hablar en otros términos con respecto a proyectos, con respecto a políticas educativas, porque no es solo decir lo que se necesita, sino que es también saber de dónde se va a financiar esa inversión. Desde el punto de vista de uno, es una inversión. ¿Alguien quiere decir algo? Bien. Bueno, fíjense ustedes que el Estado, esa estructura que demuestra, digamos, el cumplimiento de la jurisdicción y la unidad organizativa. Esos son dos términos que después lo vamos a ver en la estructura salarial, cuando veamos el tema de la liquidación de un sueldo, para conocerlo. La estructura que demuestra el cumplimiento de las funciones, políticas, planes, programas de acción y producción de bienes y servicios del Estado. Ahí está todo. O sea, lo que va a suceder durante el año, ese presupuesto lo determinan cada uno de los ministerios cuando van a la legislatura y defienden los proyectos que ellos han priorizado, sea el gobierno que sea. Pero acá viene algo muy importante, porque adicionalmente a ese presupuesto está la planta funcional. La planta funcional de lo que corresponde, si es el Ministerio de Salud, si es Policía y si es Dirección General de Escuela. Entonces, ahí sabemos cuántos cargos y cuántas horas cátedras están autorizadas para distintas acciones que tenga el gobierno correspondiente, digamos, que se encuentre en ese momento. Es decir, ¿qué quiero decirle con todo esto que hemos visto hasta acá? Con todo esto les he dado el panorama de cómo vamos a entender nosotros la administración de la escuela. Fíjense ustedes, si vamos repasando, ¿no es cierto? Decimos que tenemos fuentes oficiales. Es decir, que le hagan una entrevista a alguien, digamos, y diga, yo sé porque me lo dijo tal o me lo dijo el otro, no es una fuente oficial, hasta tanto salga un instrumento normativo. ¿Sí? Yo puedo decir, digamos, públicamente, se va a realizar de tal manera o de tal otra, pero tiene que salir siempre algo escrito, ¿sí? O mi autoridad, a la cual yo estoy subordinado, me tiene que dar la indicación. Es una orden directa. Entonces, venimos. ¿De qué es una institución educativa? O sea, que nosotros nos encuadramos dentro de una institución educativa. Ahí estamos trabajando. Tenemos fuentes oficiales. Dependemos de un órgano autárquico, o sea que la jerarquía, la vía jerárquica hasta el director general de escuelas, ¿sí? Tenemos en la administración la responsabilidad pedagógica y responsabilidad administrativa netamente, de las dos. Y dentro de esto, en la institución educativa, surge también el tema del presupuesto, cómo me financio. Es decir, cuál va a ser el financiamiento para que funcione el servicio educativo en la provincia de Mendoza. Es decir, todos estos elementos engloban el servicio educativo, que es lo que nosotros hacemos cuando nos paramos en el aula frente a nuestros estudiantes. Todo esto está ocurriendo. Bien, hasta ahí estamos claros y nos hemos georreferenciado en la institución educativa, ¿sí? Bien. Ahora vamos a ir a ver cuál es la administración escolar. La administración escolar, ¿dónde están los...? Porque ¿qué es lo que vamos a ver nosotros? Lo que vamos a ver es cuáles son, digamos, las áreas en las cuales está el tratamiento netamente administrativo de la escuela. Entonces, el ámbito es la delegación regional, y después vamos a ver en qué.
El Honorable Consejo de Administración, que es el que va a estar auditando ese presupuesto. La Dirección General de Administración, que a veces nosotros no lo tomamos, digamos, como una jerarquía, pero está dentro de la subdirección de liquidaciones, dirección de recursos humanos, tesorería. No lo conocemos tanto como Dirección General de Administración, pero sí estamos permanentemente, todo lo que es sueldo parte desde ahí, más todo lo que es fondos y, digamos, el presupuesto pasa por la Dirección General de Administración. Bien, ¿y la administración pedagógica por dónde pasa? Además, ¿no es cierto?, por el director de la escuela, directora, supervisor, supervisora, dirección de línea y subsecretaría de educación hasta el director general de escuela. Todos llegamos al director general de escuela. Pero a esto se le suma otra provisión de fondos, que son los fondos nacionales, que hay 3 ámbitos, digamos, donde se hacen la tarea administrativa, que eso sería la imputación presupuestaria y luego la rendición del fondo. Una es la UCPP, que es la Unidad Coordinadora de Programas y Proyectos, y tenemos en escuelas técnicas y en educación superior técnica los fondos del INEC, que es por ley, eso lo vamos a ver después en la parte de legislación, y el INFOD, del Instituto de Formación Docente, el Instituto de Educación Técnica y el Instituto de Formación Docente, que también a través del Ministerio de Educación envía fondos para determinadas acciones en concreto. Entonces acá tendríamos, digamos, los fondos y la parte administrativa en general. Nos vamos situando en el gobierno dónde están las áreas a las cuales nosotros vamos a responder. Y entonces ahora viene la parte que se va a ver muy chiquito, que no le damos nosotros mucha importancia, pero que esto se llama organigrama. A ver. El organigrama. Ustedes dicen, uy, no, pero ¿qué es lo que será eso? No, en este no. Acá está. Vamos a ver si lo podemos... Bueno. Cerrar. Vamos a ver si lo podemos acá. Entonces, lo vamos a ver mejor en el anexo. Ahí lo tienen ustedes descargado y ustedes dicen, bueno, pero ¿y para qué queremos ver esto? ¿Para qué queremos ver esto? Y yo les voy a decir a ustedes justamente porque acá está la vía jerárquica, ¿sí? Uno no le da mucha importancia a este punto, pero es de suma importancia. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros sabemos cómo llevar adelante nuestra rendición, nuestro reclamo. Es importantísimo eso. A ver si lo tengo. A ver si lo tengo acá. Sí, ahí lo tengo. Y ahora tendría que moverlo hacia la... ¿Cómo era esto? Acá. Bueno, no me va a dejar. Qué pena. No me acuerdo por qué acá. Esto. Ay. Deme un segundito. Quiero agrandarlo para que todos lo vean, pero está en... A ver si lo puedo agrandar ahí. Ahí más o menos, a ver si lo puedo volver otra vez. Voy a cerrar todo. Y ahora lo voy a dejar ahí. Haga clic derecho sobre el documento y le va a salir una opción de rotar. Era yo, ahí está, eso es lo que quería. Bueno, fíjense ustedes el organigrama. Te dicen, bueno, pero ¿qué es lo que sería esto? Esta es la vía jerárquica. Esta es la vía jerárquica. Y es importantísimo tener en cuenta. Cada gobernador o gobernadora que llegue, siempre en la dirección, o director general de escuela que llegue, o directora, siempre arma un organigrama. Entonces, este organigrama, que es muy importante, hay cuestiones que generalmente ni lo tenemos en cuenta. Por supuesto que acá le vamos a dar el valor. Una es esta y otra es el calendario escolar.
pero el organigrama es el que me permite saber cuál es la vía jerárquica que yo tengo en mi línea. Esto que están acá, a esto se le llaman direcciones de línea. Direcciones de línea. Y entonces ustedes me van a colocar en los mensajes a qué dirección de línea corresponden. Si son de Sebhasen, a qué dirección de línea. Si son de secundaria, si son de técnica, me van a ir colocando a qué dirección de línea corresponden. Estas son las direcciones de línea. ¿Están colocando? Vamos a volver. Es el primer práctico que vamos a hacer. A ver. José, yo te quería hacer una preguntita. Un tema importante para los que trabajan solo en superior. Perfecto. Okay. A mis colegas, cuidado, porque la dirección, la coordinación general de educación superior no es una dirección de línea, ¿sí?, de la subsecretaría de educación. Está al mismo nivel. ¿Lo ven? Acá estarían la jerarquía. ¿Quiénes dependen de la subsecretaría de educación? Las direcciones de línea, ¿sí? Después tiene la dirección de planificación de la calidad y dirección de evaluación, que dependen directamente de la jefatura de gabinete. Fíjense ustedes acá, eso, la jefatura de gabinete, que todos dependen de la jefatura de gabinete. Sería como un viceministro, ¿sí? Hay provincias donde está la figura de viceministro. En otra está el secretario de educación, acá en esta figura. Fíjense ustedes, y la coordinación, o sea, los institutos de educación superior, están en el mismo nivel de jerarquía de la subsecretaría de educación, ¿sí? Fíjense ustedes que la dirección de asuntos jurídicos depende directamente de la jefatura de gabinete. Y la subsecretaría general de administración, ¿sí?, ¿quiénes dependen de esta subsecretaría? La dirección financiera, la dirección de recursos humanos, la dirección de tecnología y la dirección de alimento escolar, que antes estaba en el Ministerio de Desarrollo Social. Y fíjense ustedes algo bastante importante, ¿dónde están las delegaciones? También es importante saber, digamos, a qué delegación regional administrativa corresponde que yo haga los reclamos o haga mis trámites. En el caso de la mayoría de ustedes, sí, dependen de la delegación regional este, esta que está acá. Pero si ustedes trabajan en una escuela de Maipú, de Guaymallén o de otro lugar que no sea del este, van a tener que hacer sus trámites en la delegación que corresponda. Esto es otro tema importante a tener en cuenta. ¿Y dónde está eso determinado? Acá, en el organigrama. Perfecto, ahí estaría. Muy bien. Vamos a ver los mensajitos, a ver si, acá. Bien, bien. Dirección de Educación Inicial, Superior, perfecto. Que sería la coordinación general, Dirección de Educación Secundaria y Dirección de Joven y Adulto. Muy bien. Recuerden los José, yo te quiero hacer una preguntita. Dirección de Educación Secundaria, Inicial, Primaria, excelente. Bueno, ya vamos aplicando, ya vamos aplicando. Perfecto. Fíjate, si levantás la mano, a lo mejor te ve. Bien. ¿Viste con el...? ¿Hasta acá hay alguna duda? No, ¿no es cierto? Bien. Sí, perfecto. Yo te quería hacer una preguntita, José. Bueno. Ahora lo que vamos a ver nosotros... fíjate si lo escribís, a ver si te escucha. GEM, él no escucha los aportes. Sistema de Gestión Educativa Mendoza. Y entonces, acá donde vamos a explorar, digamos, la parte virtualizada de la administración pública, ¿sí? Es decir, en la parte de administración, nosotros hoy, no antes, digamos, tenemos... casi todo el sistema administrativo está digitalizado y está en una plataforma oficial. Y entonces acá, fíjense ustedes, tenemos una resolución que establece los criterios de implementación, porque muchas veces decimos el GEM, pero por ejemplo se ha cuestionado, viene un profesor, una profesora y dice, yo no sé cómo ingresar al GEM y no lo voy a utilizar. Y que no conozca esta resolución no significa, no la exime de su cumplimiento, ¿no? Esto se va a dar permanente. Es decir, que no conozca
el organigrama no lo exime de su cumplimiento. Que no conozca este reglamento no lo exime de que desde ahí emanen los presupuestos. Que desconozca la 1296 del 2018 no lo exime de su cumplimiento. Es básico y claro ese tema en particular, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ingresar al GEM, vamos a ingresar a una de las plataformas. Fíjense en ustedes, ¿no? Dice, téngase por implementado el sistema de gestión educativa Mendoza GEM para el tratamiento de información de escuela, espacios curriculares, cargos, servicios, novedades, alumnos, asistencia, calificaciones, sanciones y o futuros datos relacionados. Este futuros datos relacionados, ahora lo vamos a ver, ¿no es cierto? ¿Qué significa? Y lo que no se puede prever en el 2018. ¿En el 2018 se podía prever una pandemia? No. Pero este sería el etcétera. Este es el etcétera, pero en una ley no se puede poner, en una norma no se puede poner etcétera, porque es amplio. Entonces se coloca directamente, digamos, en este caso han buscado o futuros datos relacionados. Dispóngase que el directivo de cada establecimiento educativo dependiente de la Dirección General de Escuelas nombre al menos un referente de cargo para la gestión del mencionado sistema. Y esto va a depender de qué, ahí dice, quien seguirá los procedimientos de la dirección de línea. Muy bien, ahora ya sabemos a qué dirección de línea pertenecemos. Entonces, la dirección de línea es la que determina el mandato, conjuntamente con la dirección de tecnología. Fíjense en ustedes, ¿y la dirección de tecnologías de quién depende? Acá está. Fíjense en ustedes, la dirección de tecnología, ¿de quién depende? De la Subsecretaría de Administración. Entonces, esto se hace en coordinación. Por eso es que llamamos a nosotros la dirección de, si estamos en secundaria, estamos en primaria, o estamos en adultos, o en especial, en la dirección de educación privada, dirección de técnica, cualquiera de estas direcciones de línea, lo hace en conjunto con un par, que es la dirección de tecnología de la información. ¿Ven? Acá está la responsabilidad del GEM. Esto es para ubicarnos nosotros, para ubicarnos en este esquema, que no es que la escuela termina en el director o la directora, o en el rector o rectora, no termina ahí. La escuela es un servicio educativo, es una organización escolar que está mandada, que tiene mandatos, que tiene resoluciones de funcionamiento, y nuestra actividad tiene un mandato de ejercicio de la profesión. Eso es importantísimo tenerlo en cuenta, ¿sí? Bien, entonces, fíjense en acá, dice, establezcase el sistema GEM como medio oficial de comunicación con todos los establecimientos educativos. Es decir, fíjense en ustedes, los responsables deben consultar diariamente el escritorio. Opa, ¿y esto qué quiere decir? ¿Ven? Hay que leerlo. ¿Por qué? Porque justamente las normativas, como lo manifestamos al principio de esto, es decir, va a mandar. Entonces, si yo voy a leer la ley 6970 y tiene más de 20 hojas, oh, no, leo 2 o 3. Bueno, lo que lea es lo que va a saber. Lo que no lea es lo que va a desconocer como mandato. La ley siempre, o el mandato, digamos, resolución o lo que sea, se lee, se interpreta. ¿Qué es lo importante en esto? Tal vez uno diga, uy, pero tengo que saber todo eso, tengo que para no equivocarme. No tiene que saber todo eso para no equivocarse. Usted lo que tiene que saber es que cuando necesite una información fiable, ¿sí?, de una fuente, puede ir acá, o puede ir acá a buscar la información. Generalmente al portal educativo, por supuesto, o a las normas que establezcan que ustedes estén buscando. Eso es lo que intenta esta especialización. Que no solo que ahora se informen, ¿sí?, sino que también tengan la posibilidad de búsqueda. Es decir, que no duden en que todo está normado dentro de una institución. Todas las actividades tienen una norma que lo sustenta, ¿sí? Siempre hay una normativa que lo sustenta, del momento que ingresa el docente y el estudiante a la escuela. Bien. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir
acá, vamos a ir, primero que nada, vamos a hacer esto, y vamos a ir al GEM. Vamos a explorar el famoso GEM. En este caso vamos a explorar el GEM de una escuela, pero en realidad podríamos ver es el mismo para todas las escuelas. ¿Vieron que decía, la resolución dice, y futuros datos relacionados? Dice, téngase por implementado el sistema de gestión educativa Mendoza GEM para el tratamiento de información de escuela, espacios curriculares, cargos, servicios, novedades, alumnos, asistencia, calificaciones, sanciones y o futuros datos relacionados. Y miren lo que dice el 12. Establezcase el sistema GEM como medio oficial de comunicación. Y fíjense en acá, medio oficial de comunicación. Estimado, si por motivos personales el personal de la institución no pudo asistir a distintas instancias de vacunación de la primera dosis, le solicitamos completar el módulo vacunación. Entonces yo me tengo que ir, ¿a dónde? Acá. Esto, digamos, está en este orden de futuros datos relacionados. Y entonces yo digo, no, pero yo ese dato no lo voy a cargar. No, ya está, usted está comunicado. Hay una resolución que lo establece el procedimiento del GEM. Después lo vamos a ver con mucho más detalle. Pero, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Acá donde está referenciado, bueno, acá están mis profesores, algunos, ¿sí? Y es ahí donde empieza a funcionar mi responsabilidad. Dice, cargar los grupos de riesgo, Mendotran, ver los recorridos, tiene todo lo que usted necesita en ese caso, ¿sí? Notificaciones COVID, si lo hubiera, encuesta complementaria de asistencia a escuela, ¿ven? Esto se hace bimestralmente, acá están los datos. Acá están los llamados. Yo ya tengo un llamado ahora para hacer. El plan operativo institucional. Vieron que por ahí dice, bueno, hay una resolución que establece que todas las escuelas para la presencialidad y semipresencialidad, depende cómo funcione, necesita un plan operativo. ¿Sí? Bueno, acá ya tenemos el plan operativo. Entonces se ha aprobado este plan operativo. Es decir, no es que, bueno, vengamos de vez en cuando. No es vengamos de vez en cuando. Hay una normativa, no es mi casa. ¿Sí? Estoy en una institución educativa. No, yo no voy a ir a la presencialidad. Y bueno, el que lo exige tiene que saber qué norma apelar para que decirle al profesor, profesora, mire, profesor, profesora, esta es la normativa. Sí, pero yo no la voy a cumplir porque yo estoy en contra de la normativa. ¿Cómo está en contra de la normativa? Sí, yo no estoy de acuerdo con la normativa. Y ahí, lamentablemente, si usted no recurrió a esa normativa en los tiempos normados o en los tiempos legales, y es de cumplimiento. Es de cumplimiento. Fíjense ustedes todos los datos que vienen acá. Esta es la parte de información. Ustedes seguramente cuando ingresan, también ingresan al GEM, porque si son profesores o profesoras, tienen, digamos, el tema del bono de puntaje, ¿no es cierto? Yo acá les estoy mostrando la escuela. Y ustedes, acá les estoy mostrando la escuela desde el punto de vista directivo. Pero ustedes también ingresan al GEM, el GEM docente. Y fíjense ustedes que en cada uno de estos links yo voy a ir encontrando, ¿sí?, toda la información que se necesita de cada escuela, ¿sí?, de los alumnos, de los cargos, de los datos, de los servicios. Los acuerdos por solo no quedó ninguno. Y aquí es donde yo establezco, ¿sí?, quiénes son los autorizados. Entonces dice, por ejemplo, dice el profesor, y esto es un tema, ¿vieron cómo es el tema del domicilio? Que seguramente se los ha dicho la profesora Meli, que uno cuando cambia de domicilio inmediatamente lo tiene que informar, porque si, ¿cómo se llama? Si le llega una comunicación al domicilio declarado, es fehaciente. Y si yo le digo, no, pero yo me cambié hace 10 años que no estoy ahí, bueno, pero a mí no me informó. Bueno, exactamente lo mismo, ¿sí?, para los usuarios. Estos son los mail oficial,
¿sí?, del profesorado. Cuando ustedes cambien ese mail, inmediatamente lo tienen que informar, porque si le mandan ese mail, ¿qué puede suceder? Que dice, por ejemplo, en otra oportunidad, dice, no, pero yo pierdo la clave siempre. Y ese no es un tema, digamos, que responda a una justificación. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí, profe, perfecto. Entonces, bien, muy bien. Bueno, muchas gracias. Entonces, vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ¿sí? Hacemos un repaso. Primero que nada, las fuentes oficiales. Primero, fuentes oficiales. Siempre fuentes oficiales. A mí no, cuando ustedes les mandan, vieron que saben haber a veces cadena de mensajes. Gracias, bien, perfecto. Esperen que vamos a dejar de compartir. Vieron que hay cadenas de mensajes de WhatsApp y no, que sí, que me dijo. No, ¿qué normativa lo establece? Primer punto. ¿Sí? Siempre hay una normativa que lo tiene que establecer, no un memorándum, ya después lo vamos a ver eso, memorándum, una resolución, siempre se sustenta nuestro ejercicio de la profesión en una normativa vigente. Lo otro importantísimo y clave, el docente, la docente tiene asistencia en su horario de trabajo. Entonces, si no va, es inasistencia. ¿Sí? Pero el docente tiene también responsabilidades. Entonces, si la dirección lo notifica fehacientemente en la reunión de personal, es obligatoria. Si la institución establece, ¿sí?, o a nivel dirección de línea, establece una jornada institucional, hay que ver cuál es la prioridad. Es decir, ¿qué tiene prioridad en el mismo horario? Es decir, todo está normal, no es lo que a mí me parezca o lo que le parezca al director o directora o al docente o docente. Esto es lo que estamos aprendiendo acá. Acá lo que vamos a aprender es eso, es aplicar la normativa. Eso es lo que vamos a aprender. ¿Cómo aplicamos la normativa a nuestra actividad? Y yo lo que pretendería es que se entienda, digamos, esa, la función de la normativa en la organización escuela. Entonces, tenemos la fuente oficial, tenemos la institución educativa, como función, digamos, de gestión administrativa y gestión pedagógica, o como unidad pedagógica, depende la ley nacional y la ley provincial, pero es una institución educativa, ¿sí? Con ese fin. Después de la institución educativa, definimos nosotros el tipo de gobierno en el cual tiene la Dirección General de Escuela para determinar la vía jerárquica, o sea, autárquico. Fuente de la información, institución educativa, tipo de gobierno, autárquico. Después de eso, ¿qué fue lo que hicimos? Fuimos y buscamos qué tipo de administración hay en el sistema educativo. Y hay una administración de gestión pedagógica y gestión administrativa. Y después de eso, ¿qué fuimos a hacer? ¿De dónde se financia? De un presupuesto provincial. ¿Cuáles son de dónde provienen, digamos, quiénes son los que están a cargo del financiamiento de la educación en Mendoza? Y luego lo que vimos es el organigrama. O sea, ya tenemos a la escuela. Ahora, a partir de ahora ya vamos a trabajar adentro de la escuela. ¿Sí? Lo que hemos hecho es rodear a la escuela para ver cuál es la función administrativa. Perfecto. Bueno, ya han estado mucho tiempo conectados. Voy a hacer una pregunta.